Hola, ¿cómo están? Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Muchas gracias por escucharnos. Hoy queremos continuar con el tema que comenzamos la semana pasada. Si estuviste con nosotros, hablamos del no juzguéis. Y solo queríamos que vieras y que te dieras cuenta que la palabra de Dios nos prohíbe hacer solamente un tipo de juicio. El juicio hipócrita, el juicio falto de misericordia. Por lo demás, la Biblia, la palabra de Dios, no solo nos permite juzgar, sino que nos ordena juzgar, nos ordena distinguir. La Biblia lo llama discernir. Vimos muchos versículos que hablan de esto. Si tú no nos escuchaste, mira estos. Por ejemplo, en Mateo 7:15, el mismo Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas. Y para guardarnos de ellos, pues tenemos que distinguirlos, tenemos que hacer un juicio. Jesús juzgó a los fariseos. En Mateo 23:27 los llamó sepulcros blanqueados. Y en Juan 8:44 les dijo: hijos del diablo. Eso es juzgar. Juan el Bautista les decía en Mateo 3:7: generación de víboras. Pablo a los corintios en 1 Corintios 5:3 dijo: yo, como presente en el Espíritu, he juzgado al que tal cosa hizo. En Gálatas 2:11, Pablo dice que reprendió a Pedro por su comportamiento. ¿Nunca te has preguntado por qué? ¿Por qué Pedro no le dijo: no juzguéis, Pablo? En 2 Samuel 12, Natán confronta a David por su pecado. ¿Te imaginas? Al rey David. ¿Y qué pasó con el rey? ¿Acaso le dijo también: ¿quién eres tú para juzgar? O le dijo como hoy nos dicen: no toquéis al ungido de Jehová. David sí era un ungido de Jehová. Pero ¿qué pasó? Aceptó la reprensión y se arrepintió. Esa es la motivación que a Dios le gusta. Que juzgues, que confrontes, para que se salve la persona, no para que lo condenes. Mira en 1 Corintios 5:5, dice Pablo que el tal sea entregado a Satanás para que sea salvo el día del Señor. Dios quiere que sea salvo. Esa es la primera motivación, es por la persona que estamos juzgando, para que sea salva. Pero la segunda motivación es por nosotros mismos. Debemos de juzgar por nuestra vida, por nuestra propia salvación. Si te fijas bien, no sé si te has dado cuenta, todo el Nuevo Testamento, contra lo que más nos previene, es contra los falsos pastores. Ya vimos Mateo 7:15, donde Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas. Luego, en Hechos 20:29, Pablo dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pedro, en 2 de Pedro 2:1, dice: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Juan, en 2 de Juan 1:7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Judas, en el 1:4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos. ¿Lo habías notado? Todo el Nuevo Testamento nos advierte que habrá falsos pastores. Casi todos los libros del Nuevo Testamento hablan de esto. Y todas las personas, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, el mismo Jesús, hablaron de esto. ¿Y qué tenemos que hacer para distinguir estos pastores? ¿Cómo saber que no estamos en las manos de un falso pastor? ¿Tú sabes cómo distinguirlo? ¿Cómo sabes que tu pastor no es un lobo disfrazado de oveja, de los que dijo Jesús? ¿Te das cuenta? Juzgar no solo es permitido, la Biblia ordena para que se despierten y se salven. Y en el caso de los falsos pastores, es urgente hacer un juicio para que salves tu alma. ¿No te das cuenta que estás en peligro? Tenemos que juzgar,
tenemos que discernir. Dice primera de Juan 4:1, probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que ponerlos a prueba, a ver si vienen de parte de Dios. Hoy, cuando alguien se dice que convierte, o sea, cuando hace la oración de fe o del pecador, o como le llaman, el siguiente paso le dicen, bueno, ahora busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a saber si no conoce la palabra? Los dos pasos están equivocados. El primer paso, con esa oración, uno no recibe nada, ni se convierte ni nada. Y la invitación o el segundo paso, no es mandarlo a una iglesia, después de que alguien se convierte realmente. El segundo paso es mandarlo a leer la Biblia. Si va a una iglesia, ¿cómo va a saber si lo que predican es bíblico si nunca ha estudiado la Biblia? Y así están muchos hoy en día. Se dizque convirtieron y luego fueron a una iglesia y cayeron en las manos de un falso pastor. Pero ¿cómo lo van a saber si este pastor ya los ha hecho a su manera y les ha enseñado falsa doctrina? Debemos de volver a la palabra de Dios para poder discernir. Debemos estudiarla por nuestra cuenta. Pero hay muchos que dicen, bueno, es que yo sí la estudio. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Ah, pues ahí en la célula de mi iglesia. ¿Y quién dirige esa célula? Ah, pues el pastor. Pues es precisamente al que queremos distinguir. Y él mismo te la está enseñando. ¿Cómo lo vas a distinguir? Tienes que venir a la Biblia por tu cuenta, en tu casa. Algunos dicen, es que mi pastor dice que no. Pues esa es la primer marca de un falso pastor. Eso es lo que queremos hablar hoy. ¿Cómo distinguirlos? ¿Qué dice la Biblia de los falsos pastores? Hay muchas características que son en las que debemos de fijarnos. Hay unas que van a ser muy fácil de distinguir, pero siempre habrá engaños muy sutiles. Vamos a empezar por este que acabamos de mencionar. Si un pastor te dice, te previene de que no leas la Biblia por tu cuenta, es un falso pastor. No hay vuelta de hoja. Yo sé que es difícil que exista alguien así, pero yo he escuchado pastores que dicen, la Biblia es muy difícil de entender, necesitas un maestro. Y vengan a los estudios o a las células de Biblia, nada más. Sabe que no tiene nada de malo que vayas a la célula o al estudio de la Biblia en tu iglesia. Pero un verdadero pastor debe exhortarte además de que vengas al estudio, de que vengas a la célula, de que vengas el domingo al culto. Debe exhortarte a que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todos los días, leas la Biblia en tu casa, por tu cuenta. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero pastor. Empujarte, si es necesario, obligarte a leer la Biblia por tu cuenta. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica te dicen que es peligroso leer la Biblia por tu cuenta y dicen que ellos son los únicos autorizados para interpretarla. Y hoy en la Iglesia Evangélica hacemos lo mismo. ¿Sabes? Lo que está pasando es que lo que vivimos, lo que llamamos vida cristiana, no es la vida cristiana que Jesús enseñó, la vida cristiana que los apóstoles llevaban. La vida cristiana es ser guiados por el Espíritu Santo, no por un pastor. Si tu pastor quiere que le informes cualquier movimiento que vas a hacer, es un falso pastor. Si quiere que le digas a dónde vas de vacaciones, quiere que le digas todo lo que haces y quiere guiarte en todo, es un falso pastor. A veces uno tiene la culpa, porque para todo venimos al pastor a preguntar todo. Venimos a decir si podemos comprar casa, si puedo cambiar de auto, si debo andar con ese novio o novia. Le preguntamos si debo ir a una fiesta y si te deja ir dice, bueno, pero debo bailar o no. Y así nos han acostumbrado. Y el falso pastor le encanta contestar todo eso. Te responde todo eso y más, porque quiere controlar todo. Te dice, no cambies de trabajo, no te cambies de casa. Lógico, no te cambies nunca de iglesia.
No puedes ir a ese discipulado de Biblia solo si es en esta iglesia, y quiere control, tiene control sobre todo. Ese no es un pastor de Dios. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y solo hay dos tipos de pastores: los de Dios y los del diablo. Un pastor de Dios es el que te lleva a Cristo. Hoy los pastores creen que tienen todos los ministerios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que ni saben cuáles son las funciones de un pastor. Piensa en un pastor de verdad, en un pastor de ovejas, de los animalitos. Cuando saca a su rebaño, ¿a dónde lo lleva? Lo lleva a beber agua, a alimentarse. El pastor debe de hacer lo mismo. El pastor no es el que nos salva, no nos guía al cielo ni siquiera, no nos controla en todo, solo debe llevarnos a Jesús. Jesús es el agua de vida. Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Los pastores no. Los pastores no son dioses, aunque hoy los vemos así, los creemos infalibles. Otra vez lo mismo que enseña la Iglesia Católica del Papa. Son infalibles. Nosotros hoy estamos creyendo lo mismo. Un pastor verdadero, cuando vienes a él con alguna pregunta, debe guiarte a Jesús. Es decir, podrá decirte: yo puedo aconsejarte si puedes ir a esa fiesta, o si puedes cambiar de trabajo o de casa o lo que sea. Pero todas esas preguntas se las puedes hacer a Jesús. De eso se trata la vida cristiana, de tener una relación con Jesús. No es de tener una relación con un pastor. Pastor, debes enseñarle a esperar en Dios, a depender de Dios y a escuchar la voz de Dios. Esa es la vida cristiana que Dios tenía planeada. No ser guiados por un pastor. La vida es ser guiados por Dios mismo, desde dentro de nosotros. Miren 1 de Juan 2:27. Dice: la unción que vosotros recibieron de Él permanece en vosotros, y no tiene necesidad que nadie los enseñe, porque la unción, o sea, hablando del Espíritu Santo, dice: os enseña todas las cosas. Esa es la vida cristiana. Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. En ningún lado encontrarás los que son guiados por su pastor. ¿Te está enseñando esto tu pastor? ¿Te enseña cómo ser guiado por el Espíritu? Esta es la vida cristiana, no la que hoy nos enseñan. La de que tienes que ir a la iglesia, tienes que diezmar, tienes que ir a la célula, y cualquier duda, ahí está el pastor. Y si quieres servir a Dios, tienes que servir en la iglesia. Y todo gira alrededor de un pastor y alrededor de una iglesia. Pero, ¿y Jesús? La vida cristiana de verdad gira alrededor de Jesús. Jesús es el centro. Jeremías 31 dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Les daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Isaías 44:3 dice: derramaré mi espíritu sobre tu generación. Ezequiel 36:26 dice: les daré corazón nuevo y pondré mi espíritu en vosotros. Esta es la vida cristiana, tener su espíritu, depender de Dios y no depender de un pastor. ¿En qué lugar de la Biblia se ve un cristianismo como el que practicamos, como el que nos han enseñado? Alguien dirá: aquí dice, mira, Hebreos 13:17, tienes que obedecer a tu pastor y sujetarte a ellos. Pero yo te pregunto, hermano, ¿a todos los pastores debemos sujetarnos? Te pregunto, si es un falso pastor de los que habla Jesús, ¿de todos modos debemos sujetarnos? ¿Y cómo vamos a saber si es un falso pastor? Mira lo que dice ahí mismo: sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Tienes que preguntarte y tienes que discernir: ¿tu pastor está velando por tu alma? Si te dice no puedes comprar esa casa o tomar ese trabajo, o quiere elegirte el novio,
Hay líderes que les dicen a los jóvenes que tienen que presentarles la novia o el novio y ellos tienen que darles el visto bueno. ¿Puedes creerlo? Esto es un falso pastor. Y a un falso pastor no debes someterte. A un verdadero debes de someterte. Pero el verdadero te dirá, debes orar más, debes leer más la Biblia, debes buscar más a Dios, debes escuchar más a Dios, debes obedecer más a Dios, debes dejar de pecar, debes de ser santo. Eso es lo que te dirá un buen pastor. Y entonces sí, sométete a este buen pastor. Esto nos lleva a otra marca de un pastor. La primera marca de un mal pastor dice, no te exhorta a leer la Biblia por tu cuenta. Al contrario, te desanima y te dice que necesitas maestro. La segunda marca de un pastor falso es que quiere tener control sobre todo lo que haces y no te llevan a depender de Dios. No te empujan a que seas guiado por el Espíritu. Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo saber que tu pastor vela por tu alma? Hay muchas formas de saberlo. Ya dijimos, con las cosas que te pide. Debes orar más, debes leer más la Biblia, debes buscar más a Dios, debes de ser santo. Pero hay otra cosa que tenemos que ver. Mira, lee en Hebreos 13:9 que dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Pregunta, si el pastor predica doctrinas extrañas, ¿qué hago? Porque en el 13:9 dice, no te dejes llevar de doctrinas extrañas, pero en el 13:17 me dijo, someteos al pastor. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Debemos someternos a cualquier pastor? ¿O debemos juzgarlos a ver si son de Dios? Esa es una marca de un falso pastor, ¿sabes? El falso pastor es el que te dice, no juzguéis, porque no le conviene ser juzgado, no le conviene ser descubierto. Un verdadero pastor no solo permite ser juzgado, ser confrontado, sino que una de las principales funciones de un pastor es esa, juzgar, ejercer disciplina en la iglesia. Eso hace un buen pastor. Mira Mateo 18, del 15 al 17, Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Pero pues no, que no debemos de juzgar, Jesús. Y aquí dice que lo reprendamos. Después dice, si no los oye, toma 1 o 2 testigos. Si no los oye, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Tú has visto en la iglesia que hagan algo así? No, claro que no, porque no podemos juzgar. Pero Jesús nos dice que lo hagamos, que ejerzamos disciplina. ¿No es eso lo que dice? Dijo, si no los oye, si no deja de pecar, córranlo. Y hay más versículos como este. En 1 Corintios 5:11 dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra. Dice, con el tal ni comáis. En 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Has visto algo así en tu iglesia? 1 Timoteo 1:20, hablando de Himeneo y Alejandro, dice Pablo, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Está hablando, entregar a Satanás, de ser expulsados de la iglesia. ¿En tu iglesia han hecho algo así? ¿Tu pastor ha hecho algo parecido? Un pastor que cuida de tu alma no es el que nunca te dice nada, sino el que te reprende cuando estás en pecado y te exhorta con dureza a que dejes de pecar. Tú mismo, pregúntate cuándo has sido confrontado por tu pastor. Hoy no lo hacen. Hoy han dejado la disciplina a un lado. Y mucho menos lo hacen si el pecador es uno de los que da dinero a la iglesia. Así puede ser adúltero, hombre o mujer, pero el pastor no los va a confrontar. Le da temor, les tiene miedo, les teme más a ellos
o tiene miedo a perder su posición, sus ingresos, pero no le teme a Dios. Yo he escuchado pastores que dicen, es que si le digo algo, puedo perder mi ministerio. Pero no, pastor. El ministerio que Dios te dio, ese ya lo perdiste. Porque te puso precisamente para ejercer disciplina. El pastor tiene que ejercer disciplina en la iglesia. Tiene que confrontar el pecado de los demás. De hecho, esa iglesia es la que debemos de buscar. La iglesia o el pastor que confronte el pecado, no que tolere todo, que todo lo pase y que nos vayamos juntos todos al infierno. Claro que debe reprenderlos. Mira, vamos a leer 2 de Timoteo 4:1. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cómo pastorear y le dice: te encarezco delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo, que redargullas, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Le está diciendo que los reprenda y que los exhorte. Pero hoy le tenemos más miedo al hombre, al que dirán, que a Dios. No le tememos a Dios. La disciplina no es mala, no es castigo. Hebreos 12 dice: el Señor al que ama disciplina, y así es. La iglesia o el pastor que no está disciplinando a sus miembros es porque no los ama, no les interesa en lo absoluto, no está cuidando su alma. Tú tienes pecados y has sido confrontado por tu pastor. La disciplina es una señal de un verdadero pastor, porque el falso es el que dice no juzguéis, y el verdadero no solo permite ser juzgado, él mismo juzga también y ejerce disciplina. La disciplina es por nuestro bien, es para ser restaurado. Otros dirán: bueno, es que este pastor sí que es duro. No te dejes engañar, hay que ver también en qué forma son duros, porque unos dicen: este es bien duro, siempre nos dice diezma, o estás robando a Dios. Nos reprende cuando no diezmamos. Sí, para eso sí son duros. Esa es otra señal. Nos mencionan a Ananías y Zafira cuando murieron, o a Malaquías para decirnos: estás robando a Dios. Pero la avaricia del pastor es otra señal de un falso pastor. Hasta en esto debemos discernir también. 3 de Juan 1:9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por eso, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Porque no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mira, fíjate cómo habla de uno que sí aplicaba disciplina, los expulsaba, pero estaba contra la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Por eso es tan importante el juzgar, el usar el discernimiento que Dios nos regaló. La Biblia nos advierte en 2 de Timoteo 4:3: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos de bienes materiales. Eso es lo que significa concupiscencia. Nos está diciendo: vendrán maestros deseando lo material y los van a apartar de la verdad. ¿No es esto lo que han hecho con tanta doctrina, como la doctrina de la prosperidad? Son pastores queriendo ellos prosperar económicamente y apelando a la avaricia de la gente. Para acabar pronto, un pastor que predica prosperidad es un pastor del diablo. No te enojes, no te molestes. Hoy nos enojamos hasta cuando alguien dice las verdades. La semana pasada te lo dije: no tienes que defender a tu pastor de mí. Ayúdalos y defiéndelos del diablo que los está desviando. Yo sé que estos temas te molestan. Yo te hago una pregunta: ¿tú te enojas igual
cuando alguien pisotea el nombre de Jesús. Defiendes más a tu pastor que al mismo Jesús. Te estás equivocando. Tu pastor no te salvó. Jesús es el que te salvó. El que dio la vida por ti es Jesús, no tu pastor. Todo se lo debemos a Jesús. Ya algunos dirán, otra vez va a hablar de prosperidad. Y claro que otra vez. ¿Y por qué tanto? Porque esta doctrina es peor que cualquier doctrina de los testigos de Jehová. Es peor que cualquier idolatría. Es peor que cualquier religión. Es peor que todo lo que hacen los católicos. Es peor. Esta doctrina pisotea la sangre de Jesús. Si tu pastor te enseña que puedes pedir cosas materiales, que podemos tener lo que queramos, si te hace poner la vista en las cosas del mundo, si te dice cosas como que Jesús quiere que seas rico, es un pastor del diablo, entiéndelo. Segunda de Timoteo 4:3 dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que desean lo material. Y es que cuando hablamos de esto es cuando más nos hablan. Y sabes, hay gente que nos ha dicho, Dios es el dueño de todo, Dios es el rey de todo, y nosotros sus herederos, todo nos pertenece, incluyendo lo material. Es un gran error. Jesús es rey. Pero Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Jesús nada tiene que ver con el mundo, ni con las cosas del mundo. Primera de Juan 2:16 dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Date cuenta, no todo proviene de Dios. Luego, sigue diciendo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice en varias ocasiones que el príncipe de este mundo es el diablo. Lo dice en Juan 16:11, en Juan 12:31 y en más versículos. El príncipe de aquí es el diablo. Él es el dueño de las cosas del mundo. Por eso le dijo a Jesús lo que nos dice a nosotros, todo eso te daré si postrado me adorares, todo esto te daré. Y nosotros nos dejamos engañar y le adoramos porque nos gusta lo material. Le adoramos con tal de que nos dé cosas materiales. No te equivoques. Primera de Juan 2:5 dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. Se te hace poco. Muchos dicen, pero en la Biblia habla muchas veces del dinero. Sí, pero la mayoría de las veces habla negativamente. Primera de Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesús, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, disputas necias de hombres corruptos que toman la piedad como fuente de ganancia. Y después dice, apártate de los tales. La Biblia dice, apártate. Dice, no andéis con ellos. Dice, con los tales ni comáis. En Judas dice, no les digas bienvenidos. Apártate. Sal de esa iglesia. Huye. Primera de Timoteo 6:8 nos dice cómo Dios quiere que vivamos. Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero hoy nos dicen, qué conformistas, qué mediocres. Eso es enseñanza del mundo, hermano. Dios quiere que tengamos contentamiento. En el 6:6 dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo dijo en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Tenía contentamiento. Y mira, en Primera de Timoteo 6:9 dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en codicias necias y dañosas. Te estás desviando. En el 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y luego en el 6:11 dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye,
Huye, ven a los brazos de Dios. Muchos se atreven a decir, para eso murió Cristo en la cruz, para que nosotros tengamos todo y no nos falte nada. ¿Te imaginas? ¿A poco para eso murió Cristo? Ahora resulta que no murió por nuestros pecados, no murió para redimirnos, no murió para que seamos salvos, murió para que seamos ricos, según ellos. Gálatas 1, del 6 al 10 dice, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, porque solo hay un evangelio de verdad. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Pero dice Pablo, si aún nosotros o un ángel os anuncia otro evangelio, que sea maldito. Hay muchísimos versículos que hablan en contra de la codicia, de la avaricia, del deseo de bienes materiales. En Lucas 16:13 dice, nadie puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. En Marcos 10:25 Jesús dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea que cuando te digan, Dios quiere hacerte rico, pues preocúpate, porque entonces tal vez no te quiera en su reino. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el que no conoce a Dios, el que no es salvo, prefiere el dinero que a Dios. El que es salvo ya crucificó todos esos deseos. Mira en Lucas 16:19 dice, había un hombre rico que se vestía de lino y púrpura, y había un pobre llamado Lázaro. En el 16:22 dice, murió el mendigo y fue al cielo, y murió el rico y fue al Hades. En el 16:25 Abraham le dijo al rico, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y ahora Lázaro es consolado y tú atormentado. Yo te pregunto, ¿dónde quieres tu recompensa? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? No fuimos diseñados para triunfar, no fuimos hechos para ser ricos. No te dejes engañar. Jesús no murió para que nosotros seamos ricos. Jesús promete una mejor vida, pero no es ahora. La mejor vida viene después. Jesús nos lo está advirtiendo, pero no estamos leyendo la Biblia. Por eso hacen lo que quieren con nosotros. Y los que creen que la están estudiando, pues son enseñados por estos falsos pastores. ¿Cómo crees que te la van a enseñar? ¿Y dónde vas a terminar? Mateo 15:14 dice, son ciegos guiando a otros ciegos, ambos caerán al hoyo. Aunque tú un día digas, pero fui engañado, no te están engañando. Te gusta lo que te prometen. Santiago 1:13 dice, nadie diga cuando es tentado que fue tentado de parte de Dios. Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, otra vez dice aquí, o sea, de sus propios deseos de cosas materiales, es atraído y seducido. Lo que está diciendo el verso es, no te engañaron, a ti te gusta lo mismo que él. Los pastores te ofrecen lo que saben que te gusta. Te dicen, danos y el Señor te dará el doble. Entonces tú les das para que el Señor te dé. Das por avaricioso, nadie te engaña, te gusta lo mismo. Y tu final será el mismo que estos pastores. Judas dice en el 1:11, han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, o sea, por dinero, en el error de Balaam. ¿Y cuál fue el error de Balaam? Que deseaba el dinero que le ofrecían. Después sigue diciendo, estos son manchas en nuestros agapes, se apacientan a sí mismos. En el 13 dice que son fieras ondas del mar, estrellas errantes, y dice, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Ahí vas a ir a parar tú también, si no disciernes, si estás en las manos de un mal pastor, si no te arrepientes y dejas de pisotear la sangre de Cristo. Primera de Timoteo 4:1 ya nos advierte que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo 3 del 2 al 4 dice, habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios.
Segunda de Pedro 2:1 dice: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías y muchos seguirán sus disoluciones. Dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. En realidad lo único que quieren estos es ser prosperados ellos. Lo único que les interesa es tu dinero. Ezequiel 34:2 dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, comen la grosura, visten la lana, degollan a la engordada, mas no apacientan a las ovejas, no fortalecen la débil, no curan la enferma, no buscan la perdida. En el 34:7 dice: oíd palabra de Jehová, pastores. En el 34:10 dice: estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano. Y dice: yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Segunda de Corintios 9:18 dice Pablo: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Claro que sé que también dice en la Biblia que se puede vivir del Evangelio, pero esto es lo que atrae a muchos pastores llenos de avaricia a nuestras iglesias, que vienen para tener una vida de comodidades a costa del rebaño. Esto tienes que detectarlo, su avaricia. Mira su vida, refleja a Cristo, tu pastor, cómo vive, cómo viste, en qué se transporta. Pablo dice: tengo derecho, pero muchas veces rechazó ese derecho. Hay pastores tan fieles a la palabra, hay pastores que no aceptan ofrendas solo por aceptarlas o por avaricia. Hay pastores que no están buscando el dinero. Hay pastores humildes en su forma de vivir y de comportarse. Hay pastores que sí se interesan en las ovejas. Pero mira a tu pastor. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Vive como Cristo. Mira su coche, mira su casa, sus hijos cómo los viste, los carros de sus hijos a costa de la iglesia. ¿Así sería Cristo un abusador? Pablo dice en 2 de Corintios 12:14: por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, pero no os seré gravoso. Dice: porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Este es un punto importante. Debes considerar esto en la conducta de tu pastor. ¿Está buscando las ovejas o está buscando lo que tienen las ovejas? Pablo dice en Hechos 20:33: saben que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Son avariciosos. 2 de Corintios 11:13 los describe también Pablo. Dice: son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes como nosotros, que no leemos la Biblia, que no hacemos suficiente oración. Dice: tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es decir, estos lobos rapaces siempre se fijan en las ovejitas inconstantes, las que ignoran la palabra de Dios. Entiende, no todo pastor que dice que viene de parte de Dios es verdadero. Mateo 24, en el 5 dice Jesús: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el 24 incluso dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Es decir, ni siquiera podemos confiar en las señales y en los milagros. Aún así, aunque haga señales y milagros, puede tratarse de un falso pastor.
Por eso es tan peligroso, por eso tenemos que estar alerta, por eso Jesús nos dice velad, por eso nos manda a discernir. Tenemos que distinguirlos, tenemos que saber en qué manos estamos. Este es el primer programa en que hacemos esto. Vamos a seguir tratando con las marcas de un falso pastor. Hoy hablamos de que es el primero que te dice no juzguéis. Hoy hablamos también de que un falso pastor no te exhorta a leer la Biblia por tu cuenta, al contrario, te llega a decir hasta que es peligroso. Imagínate, un cristiano que no pueda ir a la palabra de Dios por su cuenta. Hablamos también que el falso pastor quiere tener un control malsano sobre todo, sobre tu vestir, tu trabajo, tu novio, tu casa. En vez de llevarte a Dios, el pastor debería de guiarte a Jesús. Hablamos también que el falso pastor no ejerce la disciplina en la iglesia, que no quieren juzgar a nadie, porque tienen miedo a que se vayan. Y ahora al final empezamos a hablar de falsas doctrinas. Esa es la principal marca de un falso pastor. Un falso maestro siempre trae consigo falsas doctrinas. Las vamos a analizar una por una. Te voy a mencionar a algunas, por si te interesa algunas, para la próxima semana las vamos a tocar. La prosperidad es una falsa doctrina. Las campañas de sanidad. Los falsos profetas, los que te dicen el poder de decretar y declarar. Los que te invitan, quieres aceptar a Jesús con una oracioncita. Los que te dicen que si recibes el Espíritu tienes que hablar en lenguas. Eso es una falsa doctrina. Los que te dicen que una vez que eres salvo no la vas a perder jamás. Y hoy hasta idolatría han metido en nuestras iglesias cristianas. Pero sabes, antes de entrar en detalle con cada doctrina, la próxima semana queremos platicar contigo cómo le ha hecho el diablo para meter todas estas doctrinas en la iglesia. Piensa en esto. Cuando tú quieres atrapar a un ratón, le pones una trampa. ¿Y qué le pones a la trampa? Queso. Si quieres atrapar, pues no sé, un cocodrilo, pues le pones carne. Si vas de pesca, tienes que conseguir un anzuelo y ponerle pues una lombricita que le guste al pescadito. Y si quieres atrapar a un cristiano, ¿tú qué crees que le pondría? ¿Qué crees que está haciendo el diablo? ¿Qué le está poniendo a la trampa? Pues le está poniendo un poco de Biblia, pero solo un poco, no toda la verdad completa. El diablo es experto en esto. Acuérdate cómo tentó a Jesús mencionando un versículo de la Biblia, y eso está haciendo con nosotros. Jeremías 5:26 dice: fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos y pusieron trampas para cazar hombres. Esto es lo que ha hecho el diablo. Nos ha engañado y nos ha capturado con la misma Biblia. Segunda de Corintios 11:3 dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo más triste es que muchos de los que están escuchándonos hoy dirán: qué buen mensaje. Y sí, hay muchos falsos pastores, pero el mensaje era para ti. Tu pastor, ¿cómo sabes que no es un lobo vestido de oveja? Ponlo a prueba. La Biblia dice que tenemos que ponerlos a prueba. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Ponlo a prueba porque tu vida está en juego. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no todos lo hacen a propósito. Los pastores no lo hacen a propósito. Yo creo que ninguno lo hace a propósito, pero se han desviado. Han sido engañados. Ellos creen que lo que predican es correcto y pueden ser buenas personas y sinceras, pero si se equivocan y tú los sigues, irán con ellos. Esto no se trata de ser sincero, sino de conocer la verdad, la única verdad, y seguirla. Nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.